En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Quiero que esto sea una conversación. Tenemos al analista, gracias Marcos, y al hombre del mercado, gracias Augusto. Gracias a ustedes. Yo soy el cronista. Está bien. El mercado somos todos, igual decías vos, y es cierto, ¿viste? Porque a veces se piensa el mercado, sobre todo uno, por ejemplo, si escucha en la Unión Industrial, ¿no? El sector financiero son los malos, los crueles, Bueno, claro. y en realidad todos los países funcionan con crédito, ¿no? Con ahorro. El mercado son un conjunto de personas que toman decisiones. Eso te quería preguntar, ¿qué es el mercado exactamente? Eso es. Exactamente Que toman eso. decisiones económicas. Totalmente. Y financieras, y está desde el productor, el industrial, el banquero, el que tiene una pyme, el ahorrista. El vecino que compra todos, dólares. absolutamente todos. ¿Corren riesgo los depósitos con esto que pasó en los últimos días? A ver, lo que hay que entender es que yo pensaba otro día cuando fui a ver la película esta, La Odisea de los Giles, Sí, ¿no? muy oportuna, Que ¿no? uno sale, ya lleva más de 1 millón de personas la fueron a ver. Uno sale de la película y dice, voy a sacar el depósito del banco ya, ¿no? El sistema financiero es muy distinto al de 2001, muy distinto, enteramente distinto. Y esto, de hecho, lo resaltó Salderis hoy, presidente del Banco Central. Ahora Ha vamos sido a una escuchar política, frase, que han mantenido los distintos gobiernos. ¿Cómo era el sistema 2001? Era como que estaba todo mezclado, pesos y dólares. Vos depositabas dólares, ¿sí? Y vos pensabas que tenías dólares, pero me los prestaba, por ejemplo, el banco a mí para construirme una casa o una empresa que vendía servicios, que no generaba dólares. Después de la crisis el sistema se reparte en 2 silos, totalmente separados. Silo dólares, silo pesos. Y en el silo de los dólares, básicamente, además, lo que pasa es que los bancos tienen, la mitad de los depósitos que tienen están en lo que llaman encajados en el Banco Central. O sea, es como que tienen un depósito en el Banco Central, que si vos vas a sacar tu depósito, está la plata en el Banco Central, en las reservas. Además tienen un montón de caja. Y los créditos que tienen no son, digamos, para financiar una construcción de una casa, una empresa de servicios, son créditos para exportaciones. Por ejemplo, no sé, Cargill, Bunge, o sea, empresas exportadoras que generan dólares. ¿Me explico? Entonces es como que es Pero un sistema supongamos mucho que más seguro. Los bancos tienen entre 60 y 70% de los depósitos lo tienen líquidos. Pero supongamos que todos los ahorristas minoristas van mañana y lo sacan. Todos no aguantan ningún sistema del mundo. Ah, ¿no? bueno. Eso no aguanta ningún sistema del mundo, eso obviamente. Pero acá el sistema está preparado para aguantar muchísimo más Que el del 2001. que ninguno, no solo en el 2001, que ningún otro país Ah, del mundo, porque justamente están muy líquidos los bancos, tienen muchos de los depósitos, que ves, en vez de tenerlos prestados, ¿cómo sería en Estados Unidos? Vos depositas $1, el banco se guarda, no sé el número exacto, pero supongamos que guardará 5, depositas $100, deposita 5 como reserva ¿Y el los resto? 95 están prestados. Acá lo que te estoy diciendo es que de 100 hay entre 60 y 70 que están o en el Banco Central o en los dólares en las sucursales. Augusto, ¿qué es lo que está mirando hoy el mercado? Que somos todos. ¿Cuál es la variable más importante a la que tenemos que prestarle atención? La variable más importante desde el punto de vista de la sociedad me parece que es el tipo de cambio, porque una variación violenta del tipo de cambio genera inflación y más pobreza, como todos sabemos. Pero el mercado está buscando consensos. El mercado no le creía al presidente Macri el año pasado, recordemos, porque la vorágine del mercado nos hace olvidar cuestiones. El año pasado el dólar subió 100% en la Argentina y la bolsa cayó 65% en dólares. Y todavía no teníamos ni idea cómo se iban a desarrollar las PASO. Ahora, se desarrollan las PASO y el mercado ve que la posibilidad no es que gane Juan Bautista Alberdi, sino que tengamos quizás más de lo mismo o con crisis pronunciada. Entonces, me parece que el mercado y distintos referentes del mercado están pidiendo que tanto el gobierno como la oposición expliquen, por ejemplo, lo que explicó Marcos ahora. Porque, en definitiva, ante una gran crisis, el problema es de la sociedad entera. Este es un fracaso de la sociedad, no es un fracaso de un partido o de otro. Argentina está tratando de evitar la palabra default en un momento donde hay récord mundial de bonos a tasas negativas.
O sea, los estados toman dinero y a los 10 años te devuelven menos plata de la que le prestaste. Explícame bien eso. Bueno, muy fácil. Vos haces un plazo fijo, por ejemplo, de 100.000 francos suizos en Suiza y después de un año cobrás 99.000. Esto pasa en casi toda Europa y es... Te conviene tenerlo en el colchón, digamos. Bueno, ahí está el problema. Es muy difícil para grandes empresas guardar tanta plata en cajas de seguridad y en general las empresas planean su flujo de fondo futuro comprando bonos del Estado. Ahora, ante un panorama de recesión, pagan sobretasa de esos bonos y los rendimientos son negativos. En ese contexto, nunca se había dado en la historia del mundo, el 60% de la deuda mundial rinde negativo. En ese contexto, el día de euforia antes de las PASO, Argentina rendía 15% anual, mientras el mundo rinde menos medio. ¿Por la encuesta? ¿Fue por una encuesta? No, yo quiero recordar, en el momento de euforia donde la bolsa sube 20% ese día, por encuestas o por cobertura de vendidos o lo que fuera, los bonos rendían 15% anual. No es que estamos viviendo una euforia financiera y a partir de las PASO se desmoronó todo. Entonces, tenemos que ser objetivos y decir, antes el mercado no creía por ciertas circunstancias, ahora tampoco cree. Entonces hay que llamar a los líderes de la oposición y del oficialismo y decir, por favor expliquen a la gente que hay que tener calma con los depósitos, como bien explicó Marcos, que el tipo de cambio real en la Argentina hoy es muy arriba con respecto al promedio histórico. Entonces no tenemos que entrar a darnos manija a todos de manera No tal de debería que seguir subiendo, decís vos. En situaciones normales no debería seguir subiendo. Lo que pasa que si no se juntan los líderes no va a ser una situación normal. Ahora vamos a las palabras de Sandleris, que me interesa que la analicemos, pero hoy se ve que no entiendo nada del tema, porque yo a la noche dije, cepo o cepito, como queramos llamarlo, mañana el dólar se va a 90 y bajó. El oficial bajó, porque primero que llamarle cepo lo iguala a lo que ocurrió en el kirchnerismo, y yo te diría que esto es una versión, si querés, un cepo light o es una restricción light. ¿Podemos explicar esa diferencia? Sí, bueno, es como que, acordate, en la época del kirchnerismo es como que tenías un límite mucho más bajo para comprar dólares, o sea, había que mandar el mail. Autorización, o sea, es como que era muchísimo, los importadores tenían que pedir permiso, o sea, era muchísimo más limitado. O sea, acá en definitiva, todo lo que es, por ejemplo, comercio exterior, en definitiva es libre, solamente que los exportadores tienen que vender dentro de determinado periodo, te lo voy a poner así. Entonces, es una versión, te diría, si querés llamarlo cepo, llamémoslo cepo light, ¿no? Okay. Por eso dije cepito. Ahora, igual, cuando tenés una restricción y hay más gente queriendo comprar dólares que vendiendo dólares, lo que te pasa típicamente se genera un mercado paralelo, ¿sí? Que es lo que surgió incipiente, corregime, pero incipientemente hoy. Entonces el tipo de cambio oficial se apreció, el mercado oficial se apreció de 59 a 56 y algo, pero el paralelo entiendo yo que estaba a 61, ¿no? Sí. Cercano al contado con liquidación, que es una figura que si querés después la explicamos. Pero hoy igual no es un día muy fuerte de referencia. Porque hay feriado en Estados Unidos. Porque hoy fue feriado en Estados Unidos y esta operación que se llama contado con liquidación se toma como referencia a los activos argentinos que cotizan afuera. ¿Podemos explicar brevemente lo que es el contado con liquidación? Voy a tratar. Comprás bonos con pesos y esos mismos bonos los podés vender contra dólares. Entonces, cuando vos tenés esos dólares, esos bonos que vendiste en dólares, alguien cobra dólares, ¿sí? Como contraparte tenés a alguien que compra dólares, con lo cual dividís. ¿Cuántos pesos necesité para comprar esta especie? ¿Y cuántos dólares recibo por vender la misma especie en otra moneda? Y te da el valor del contado con liquidación. Cuando Alberto Fernández dice el dólar a 60 está bien, ¿con respecto a qué? Y si hoy nos congelamos, porque si la inflación crece a niveles del 50% anual... El día parecía arrancar mal para funcionarios y banqueros mirando las pantallas de lo que se llama el premercado. En las del Banco Nación y de otras entidades, el dólar cotizaba a 63 pesos, un peso arriba del viernes, cuando se esperaba que las restricciones en el mercado cambiario impuestas el fin de semana deberían al menos evitar una suba. El efecto buscado llegó a la mitad de la rueda y se profundizó al final, tanto en los precios al público como en el nivel mayorista, los que miran las cuentas del país. Era lo que esperaba escuchar el gobierno, empezando por el presidente Mauricio Macri, que ya en la reunión de gabinete matutina se mostró más optimista que en los últimos días. ¿Se puede hablar de triunfo? Claramente no. Y los expertos citan varias razones a saber.
Primero, el hecho de que ayer fue feriado en Estados Unidos le quitó al mercado local una referencia fundamental tanto para el mercado cambiario como para el bursátil. De allí que coinciden, como todos los observadores, incluso el Ministerio de Hacienda, para tener una evaluación certera de cómo reaccionan los mercados, habrá que esperar a mañana, cuando estén todos los jugadores en la cancha, es decir, hoy, como reseñó un agudo observador de la City con indudable pasión futbolera. Lo de hoy fue solo un precalentamiento o apenas unos minutos del partido. Esa fue la frase. Así, el volumen de operaciones con dólares fue de 85 millones de dólares, el 10% de lo que es un día normal. Para que ustedes vean, el viernes se operaron 729 millones de dólares. Con las restricciones cambiarias funcionando a pleno en el mercado local, desaparecieron los grandes operadores, mientras la oferta se alimentó un poco más al reducirse al 4% del 5% que regía el porcentaje de dólares que los bancos pueden mantener en su patrimonio, lo que los obligó a los bancos también a liquidar divisas. Entonces, en este escenario, exportadores liquidando divisas, bancos liquidando divisas, después de aquella apertura en alza, las cotizaciones cayeron 6% respecto del viernes, de 62 pesos nos fuimos a 58,40 a nivel minorista y de 59,50 nos fuimos a 56 en el mayorista. Con un detalle no menor, al no estar Wall Street, también fueron reducidas las operaciones de contado con liquidación. Solo se pactaron en el mercado local contra títulos y acciones en pesos, que será a partir de ahora la referencia real del tipo de cambio, según coinciden todos los analistas. En el peor momento de la rueda, el precio del dólar estaba en 65. Terminó al cierre en 60 en el mercado paralelo. La brecha entre el contado con liqui y el mayorista está en torno al 10%, un nivel lógico, similar al que tenía al principio de los tiempos del cepo kirchnerista. Así apunta Santiago López Alfaro, director de Delfos Investment. Él coincide con la proyección que hizo el domingo la CUNSA en cuanto a que el dólar podría seguir cotizando en estos niveles de acá en adelante. Es que pusieron un férreo control de capitales en una economía en recesión y atravesada por la desconfianza. No habrá mucha demanda de importadores. Las personas jurídicas deben pedir autorización para comprar y los individuos no tienen un mango. Pese a lo cual admitió que en el contexto actual de la crisis el gobierno está obligado a tomar las medidas que tomó. Es más, lo tendría que haber hecho antes. Esa visión es compartida por varios colegas. Incluso va más allá. La primera medida tendría que haber sido esta y después el reperfilamiento. No te alcanzan los dólares para pagar, lo primero que tenés que hacer es frenar la sangría. Muchos países aplican este tipo de límites, aún en condiciones normales. Y si no era suficiente, entonces, si aplicar alguna reprogramación de deuda, no al revés, porque la Argentina no puede darse el lujo de volver a nada parecido a un default. Bueno, ya está, decía con resignación un hombre de la City. El canal de contado con liqui, que desde hoy opera a pleno, también tiene algunas restricciones. Los bancos y las casas de cambio solo pueden operar con cuentas de terceros, no con propias, lo que al menos ahora está reservado solo para las sociedades de bolsa. En este contexto es lógico que hoy el central no haya tenido que intervenir, o sea, en el día de ayer, vendiendo reservas, luego de haber pasado una semana con ventas cercanas a 400 millones diarios. La baja de estos activos en 954 millones respecto del viernes, las reservas quedaron en 53.144 millones, fue causada en su totalidad por los billetes transferidos a los bancos en forma precautoria para atender la demanda que hubiera de billetes físicos en sus sucursales. Bueno, bienvenidos así a una nueva edición de Proyecciones, de hoy martes 3 de septiembre del 2019. Nosotros empezamos con un campeón, con Augusto Darget, que ayer estuvo con Marcos Buscaglia y con Francisco Olivera en Odisea. Augusto ahí nos decía un poco cómo está viendo y qué perspectiva está teniendo de mercado. Obviamente los temas más importantes del día: el debut del nuevo control de cambios, la alerta inmobiliaria por el dólar, el huracán Dorian, el gran triunfo de Schwartzman en el Abierto de Estados Unidos y la generación dorada de Wild. Un martes con mucho frío en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores vamos a tener una máxima de 11 grados, la actual 3 grados 4, sí, escuchan bien, 3 grados 4 de temperatura y de sensación térmica. La máxima de hoy, 11. La primavera, no sé. La mañana arrancó agitada para el tránsito con un corte parcial de trabajadores despedidos en el puente Pueyrredón. El puente Pueyrredón está totalmente cortado sobre la subida de Mitre en Avellaneda. Y al mediodía va a haber una manifestación de ATE acá en 9 de julio entre Moreno y Belgrano. Bueno, los principales títulos, como que ya les decía, los principales temas del día.
En el debut de los controles cayó fuerte el dólar, pero los retiros continuaron. La divisa cerró a 58.41, esto es 3 pesos menos que el viernes. Hubo largas filas para retirar dólares. El sistema está sólido, aclaró Sandleris. ¿Cómo quedaron las reservas? Volvió a subir la tasa de interés en una jornada marcada por la baja del tipo de cambio. La restricción cambiaria puso en alerta a las constructoras inmobiliarias. En el sector temen que se paralicen las ventas de propiedades. El central creó un área que analizará los pedidos de divisas para las compras de inmuebles. Bueno, con el huracán Dorian confirman que ya son 5 los muertos y hay cuerpos en las calles en las Islas Abaco, así lo manifestaban las autoridades de Bahamas. Los daños son catastróficos, hay 1 millón de evacuados en Estados Unidos y el huracán bajó a categoría 3. Y en el US Open, Schwartzman, el PG Schwartzman se metió entre los 8 mejores con un triunfazo ante Alex Zverev. El Peque se impuso en 4 sets al alemán, número 6 del mundo, e igualó su mejor actuación en Nueva York. Bueno, ahí tenemos algunos de los temas que obviamente van a ser tema de discusión de esta mañana y aparte tema de discusión de lo que se presenta como agenda del día. Agenda principal que obviamente tiene que ver con este control de cambios, digamos, ¿no es cierto? Porque el control de cambios que debuta con una baja, la gente queda esperanzada en que esto es así, y bueno, vamos a ir tirando data y hablando con especialistas y demás para ver qué es lo que puede venir. 8 horas y 22 minutos. Le voy a pedir a Ezequiel, que lo tengo en los controles, a quien le doy los buenos días, que me presente los títulos. Vamos con los títulos y después vamos a escuchar a Roberto Cachanocchi y Fausto Espotorno, que estuvieron ayer en el programa de Joaquín Morales Solá. Vamos con los títulos, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. El control de cambios debutó con una baja del dólar y escasas operaciones. Cayó 5,8% sin intervención del central y las acciones subieron 6,4%. Hubo alivio en el gobierno, aunque siguió el retiro de depósitos en dólares. Las reservas se redujeron en 954 millones. Schwartzman a lo grande en el US Open. Diego Schwartzman se lució en Flushing Meadows, donde celebró una de sus mejores victorias tras eliminar a Alexander Zverev por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3, resultado que lo deja entre los 8 mejores del Abierto de Estados Unidos por segunda vez. A partir del lunes, el argentino va a ser el mejor argentino rankeado en el ATP, puesto 15, regresa al top 20 y además mañana va a estar jugando, obviamente, su partido definitorio con el Rafa Nadal, nada más que eso. Creo que Rafa Nadal siempre le ganó, creo que ya van 6 partidos o 7 partidos donde Nadal le ganó siempre, pero bueno, ahí está el Peje que ayer dijo, ya sé cómo enfrentarlo mucho mejor. Suman la identidad de género al censo 2020, buscan cuantificar la población travesti y los trans del país, así que ahí está nuestro operador preparado. Bueno, Bahamas. Dorian dejó muerte y destrucción, Huracán, hubo 5 muertos y quedaron arrasadas 13.000 viviendas. Boris Johnson sube la apuesta, amenazó con llamar a elecciones anticipadas si no se aprueba el Brexit. ¿Qué más tenemos por acá? Escola en los libros, el argentino se convirtió en el segundo anotador en la historia de los mundiales de básquetbol, por el triunfo de ayer de Argentina contra Nigeria. Argentina ya clasificada, ya clasificada. El Merval ayer subió 6,5%, el Dow quedó a la par, el Banco Nación Mayorista cerró en 56, como les decía, y el Riesgo País ayer no se movió porque fue feriado en Estados Unidos, 2.533 puntos. Xi Jinping contraataca. China va a la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos por los aranceles de Trump. La tensión financiera en tiempos de transición, nuevo control, arrancó con una baja del dólar y más billetes a bancos para atender los retiros. Con más oferta y una menor demanda en el tipo de cambio cayó 4 pesos. El gobierno respiró con la calma del mercado y apuesta por la moderación. Sandleris adelantó alta inflación y el pedido del fondo para cambiar la meta. Oposición dice que las medidas son buenas, pero alerta que llegan tarde. En el mercado del real estate, impacto de la restricción cambiaria preocupa a las inmobiliarias
En turismo hay agencias de viaje que venden paquetes solo con pago en destino. Se postergó el debate por el reperfilamiento de deuda para la negociación con la oposición y la recaudación creció por encima de la inflación, alcanzó 458.500 millones, un 56,3% más que la registrada el mismo mes del año pasado. Un plan que esquiva las promesas de Duhalde y el cepo de Cristina, escribe Hernán de Goñi hoy en El Cronista diciendo: en la justificación del plan para el dólar hay un mensaje político. El resultado de las PASO fue presentado como un hecho disruptivo. Los precios bajaban y esa tendencia se interrumpió por un posible cambio de gobierno. La mejor campaña para Macri es pilotear la tormenta económica. También en El Cronista de hoy y una nota del Financial Times, el mejor rescate del fondo cruje con Macri. Estamos en la tapa de los grandes diarios del mundo, ¿eh? Eso nos tiene que poner bien, me parece que no, ¿eh? Bien. Aerolíneas mejoró sus resultados en agosto. Seguimos con el tema del debut del tipo de cambio, la tasa del ELIC ayer en 85.25. Macri llamó de nuevo a Alberto Fernández y reflotan la tregua política. Mauricio Macri volvió a tender puentes e hizo flamear la bandera blanca ante el peronismo. El presidente volvió a llamar por teléfono a Alberto Fernández el domingo por la mañana para anticiparle las medidas sobre control de cambio y establecimiento de un plazo para que los exportadores liquiden. Fue antes que el candidato se embarcara a Madrid. El diálogo fue ameno, hay una tregua política que ayer contagió a los mercados. El set de medidas que diagramó la CUNSA también contó con la bendición de Roberto Labaña. Por primera vez desde que se desató la crisis, la Casa Rosada selló una tregua global. Ahorristas por ahora sin pánico, pero con más dudas por el cepo, y YPF paraliza la actividad en Chubut por piquetes docentes. Bueno, decíamos, Roberto Kachanowski, Fausto Espotorno, ayer estuvieron con Joaquín Morales Solá debatiendo estas medidas y esto es el resultado del debate. A ver, empezó con una elección primaria. O sea, empezaste con una crisis de confianza muy importante, el mercado que evaluó que, bueno, había mucha probabilidad de que volviera el kirchnerismo, y evaluó en el sentido de que reevaluó, le dio nuevo valor a, por ejemplo, las acciones. Vos viste, el valor del Merval cayó al valor que tenía el kirchnerismo. El valor del dólar subió al valor ajustado por inflación que tenía en el kirchnerismo. Y los bonos empezaron a descontar default como en el kirchnerismo. Entonces, la primera reacción del mercado fue decir, bueno, el futuro es el kirchnerismo. No el kirchnerismo de 2011 en adelante, sino el kirchnerismo del 2007, 2009, ¿no? En ese periodo. Si vos ves el Merval, cayó a $500 inicialmente, que era el punto que está en ese momento. El tipo de cambio real también lo mismo. Pero a partir de ahí entró una dinámica propia. Que se juntaban, que Macri y se empezaban a discutir, que después se juntaban, se calmó, después otra vez discusión, volvió a subir. Y eso generó una crisis de confianza importante. Lo que tenemos hoy, lo que llamamos una crisis de confianza. La gente, la sociedad, no tienen claro qué pasa hacia adelante y empieza a desinvertir de Argentina. Primero en activos financieros, se saca de encima los pesos, se saca de encima los plazos fijos en pesos, compra dólares. Y no tienen un panorama claro hacia adelante. Entonces, cuando no tenés un panorama claro hacia adelante, tenés incertidumbre, no sabés si lo que viene en el futuro es Macri, es Alberto, que es una cosa que no sabemos, es Cristina, es Venezuela, ¿qué haces? Bueno, me retiro, me protejo, me voy a la guarida y me retiro. Y eso es comprar dólares. Obviamente, ese proceso se aceleró y te viste toda esta, con algunos errores del gobierno también. La semana pasada el anuncio del reperfilamiento de las letras generó un problema serio en los fondos comunes de inversión, que a su vez a mucha gente le generó muchos problemas y se asustó también. Vimos los bancos con bastante salida de fondos el jueves y el viernes. Y ya la dinámica ya no es solamente el resultado electoral, es una incertidumbre muy grande. Me parece que hoy también, la gente se llevó muchos dólares de los claro, bancos, ¿no? muy también. Y después, bueno, finalmente el control de capitales que para tratar de frenar toda esta sangría, ¿no? Pero ya es un parche. Yo coincido, pero agregaría, no sé si Fausto va a estar de acuerdo conmigo, no es de ahora. Pues también tuvimos en 2018, o sea que este es un detonante más, lo de la elección fue un detonante más de algo que empezó, a mi juicio mal, que fue ya en el 2015, el 10 de diciembre, donde nunca se anunció. Nunca se dijo lo que se había recibido y se creyó que se subvaluó la herencia recibida. Entonces empezaron a tomar deuda. ¿Viste? El gradualismo había que financiarlo de alguna manera.
Y en algún momento te dijeron la tarjeta de crédito está en el tope, no gira más en descubierto, que eso fue en el 2018. Yo no coincido con que la suba de la tasa de interés haya sido el detonante en el 2018. Fueron 2 puntos que subieron el mundo, Sí, sí, nada, sí. nada. Y la sequía fue algo, pero no fue gran cosa. De manera que veníamos mal. Y recordemos que en el 2018 tuviste varias crisis. Firmaste saliste corriendo a acordar con el fondo, y la pauta cambiaria, o sea, la regla monetaria se debe haber cambiado 5 o 6 veces como Sí. mínimo desde ese momento. Y ahora, bueno, ahora desembocaste en esto. Yo digo, son detonantes de algo que está mal armado. ¿Y qué es lo que a mi juicio está mal armado? El creer que vos podés ir adoptando medidas puntuales. Hoy anuncio un poco la baja del IVA, mañana un cachito el tema de ganancias, y no hay un plan que te proyecte hacia el futuro, un programa económico. Ojo, no hay ninguno de los dos, el partido político lo tiene, ¿no? Que es lo que hablábamos Sí, un sí, poco sí. antes de salir al aire. Acá está faltando, a mi juicio, un programa económico. ¿Pero es de ahora o es desde el principio del gobierno de Macri? Es desde el principio del gobierno de Macri, y las causas y las consecuencias las estás pagando ahora. Justo te agarró un año antes de las elecciones. El costo de haberle errado al diagnóstico de entrada lo estás pagando justo cuando estás llegando a las Te elecciones. voy a agregar más algo en esa línea. El gobierno no dejó en claro cuál era la herencia recibida, pero tampoco dijo qué es lo que iba a hacer. Con lo cual Claro. también eso te generó un problema de expectativas, porque todo el mercado empezó a suponer lo que el mercado quería que el gobierno iba a hacer. Entonces, al principio quedas bien con todos, porque nadie sabe bien qué vas a hacer, pero dejás que todo el mundo suponga. Cuando empezás a hacer las cosas que estás haciendo, entonces todo el mundo empieza a decir, che, pero yo esto no es lo que yo pensaba que iba a hacer, y esto no es lo que pensaba que yo... Empezás ¿Pero ahí hay un error de comunicación del gobierno o hay una falta de plan? Las dos cosas, a mi juicio. Las dos cosas. Comunican mal, pero además no tienen un plan. Vos fíjate, y con todo respeto me dice el presidente, cuando anunció lo de la baja del IVA, yo me fijé el video, fueron 8 minutos. ¿Sí? En 8 minutos es como sacarse el problema de encima. Vos tenés que, en estas condiciones, lo recomendable es que el presidente haga la introducción y el ministro ocupe el tiempo que tenga necesario para explicarle a la población. Vos escuchabas el otro día a la Cunza, que no tengo nada contra él, pero le hablaba a los economistas, le hablaba al mercado, no le hablaba a la señora de la esquina. Entonces, ¿a quién te tenés que referir en este momento? ¿Al conjunto de la población o a unos pocos tipos que además estaba moviendo entre los economistas? Che, ¿qué quiso decir? ¿Cómo fue? Sí, o sea, hay un problema de comunicación, pero la ausencia de un plan. Y no estoy de acuerdo con que no hay tiempo para un plan. Justamente, si están en campaña política, ¿cuándo anuncias un plan económico? Con Wall Street de regreso, hoy arranca el verdadero testeo local de las medidas. Ayer con la baja del dólar y la suba de la bolsa del 6,5%, para hoy se espera un mayor volumen de negocios y vuelve la variable riesgo país. Variable riesgo país que el viernes quedó por encima de los 2.500 puntos. Ya es oficial la suba del salario mínimo vital y móvil en 3 cuotas. Y en Uruguay están analizando medidas para minimizar los efectos de la crisis argentina. 8 horas 34 minutos a esta hora y con 3 grados 4, momento despertador. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
3 de septiembre de 1993 se lanza el tercer disco del grupo de rock hispano-argentino Los Rodríguez, llamado Sin Documentos, publicado por Warner en su momento con la producción de Nigel Walker y Los Rodríguez. Rodríguez, banda de música rock hispano-argentina fundada en Madrid, formada por dos músicos argentinos, el gran Andrés Calamaro y Ariel Roth, y dos españoles, Germán Vilela y Julián Infante, que desarrollaron su carrera en los años 1990. Esta banda originalmente se iba a llamar Los Locos, pero pronto se enteraron de que ya había un grupo asturiano que se llamaban Los Locos. Entonces Calamaro le resultó ingenioso el nombre de ponerle Los Rodríguez, porque en España es estar de Rodríguez, significa, es una expresión que dice que cuando el cabeza de la familia se queda en la ciudad por cuestiones de trabajo mientras su esposa se va a la playa. Y como él estaba trabajando y su novia estaba en la Argentina, él estaba de Rodríguez, entonces le puso Los Rodríguez. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. Comenzó la convocatoria del concurso Proyectando el comportamiento de la soja. Es la actividad organizada por Matva Rofex, impulsada por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El mercado de futuros por excelencia, Matva Rofex, en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, unen fuerzas para vincular el ecosistema de los científicos de datos con especialistas financieros. Según los organizadores, este desafío fue lanzado a la comunidad metadatera con ánimos de conseguir la mejor aproximación a los retornos diarios de contratos de la soja basada en múltiples datasets. Cabe mencionar que el concurso es agnóstico de lenguaje, por lo que se puede usar cualquier R, Python, Scala, usar un Excel. Lo importante es que cualquiera puede usar la herramienta que guste para realizar una proyección de la serie. La proyección será de 2 semanas y el dataset a utilizar será provisto por quienes organizan el concurso, pero a su vez cualquier dataset público será válido y lo podrán utilizar. Esta es a su vez una oportunidad única para ver datasets que se harán públicos de forma sencilla por primera vez por parte de los organizadores. Para inscribirse y obtener mayor información al respecto, deben ingresar a la Fundación Sadowski. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Oportunidad, comprar letes en el mercado y cancelar deuda con la FIP, a bajo valor técnico de los bonos. Así lo confirmó ayer el titular del ente recaudador, Leandro Cuccioli, para cancelar obligaciones y aportes de la Seguridad Social el 31 de julio se podrá acudir al mercado secundario. Desde el martes 10 de septiembre, los que adeuden el pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social podrán utilizar la deuda reperfilados como las LETES, las LECAP, el LELINC y el LESER para cancelar la deuda con Alfip. La novedad es que los contribuyentes podrán adquirir estos instrumentos en el mercado secundario para hacerlo según confirmaron desde la FIP. No es necesario que quien presente el título sea el tenedor original. Quien lo desee puede ir al mercado, comprarlo y nosotros lo tomaremos a valor técnico. Eso dijo ayer Leandro Cuccioli. Quien lo desee puede ir al mercado. La Caja de Valores recibirá la información de finanzas del tipo de cambio, del valor técnico, del SER y del saldo remanente. Bueno, esto es la realización de lo que había salido originalmente en el decreto del domingo pasado. Y la CUNSA no va al Senado y patea el debate por el reperfilamiento de deuda. Bueno, sobre estos temas vamos a estar hablando en un ratito con un especialista. El especialista, obviamente, es el señor Mariano Sardanz, que estamos viendo de conectarlo para ver el debate. Según Walter Brown, la mejor campaña para Macri es pilotear la tormenta económica. Dice que la mejor campaña que tiene Macri por ahora es tranquilizar a la población y llegar lo mejor posible a las elecciones y luego al 10 de diciembre. La frase fue expresada por un funcionario en la Casa Rosada y resume el pensamiento que gobierna hoy al oficialismo luego de 3 semanas de un intenso sismo financiero. Bueno, presentamos a nuestro invitado y después vamos a la discusión. Dale. Entrevistas que proyectan. Bueno, y tenemos al aire a Mariano Sardanz, director de FDI, gerenciadora de patrimonio. Mariano, Jorge Ruseler te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge. Gracias por llamar. No, por favor, ¿cómo estás vos? Bien, con mucho frío. Bueno, frío, pero se va rápido el frío, ¿eh? Cuando te tire los temas que vamos a tratar, te digo, se va rapidito el frío. Desde la última vez que hablamos hasta ahora, es como que un tsunami pasó por la Argentina, más o menos. Ya veníamos en modo tsunami. Bueno, ahora me parece que se intensificó, digamos. Me encantó un mail que me llegó el fin de semana, domingo a la noche, creo que fue, que seguramente vos estás mandando a todos tus clientes, referente de cómo encarar estas crisis financieras para los que son tenedores de bonos y de acciones. ¿Me podrías sintetizar un poco cuál es el mensaje que desde FDI transmiten a sus clientes o potenciales clientes respecto a esto? Sí, a ver, yo ante todo el mensaje es, de acuerdo a cómo uno está posicionado, en qué bonos, eventualmente qué hacer, ¿no? Ahí hablamos de jurisdicciones, hablamos respecto a quitas, lo que significa la quita, porque muy livianamente a mí me sorprende que analistas, economistas, periodistas también hablan de quita como una cosa, una liviandad terrible, sin explicar lo que es una quita,
que es sobre el valor presente, un flujo de fondos futuros, que siempre que cuando te extienden, por ejemplo, a darte una idea, cuando te extiendo un plazo y te sigo pagando intereses, los mismos intereses, pero te extiendo en plazo, ahí tenés una quita. ¿Sí? Pero para un bonista no es quita. Entonces, salir explicarle a la persona de la calle que tiene bonos y está asustada, o por ella los vendió, y realizó la pérdida, eventualmente, ¿qué es lo que puede venir? ¿Qué significa una quita, como te decía? Aquellos que pasaron, por ejemplo, de jurisdicción argentina a jurisdicción New York, que realizaron pérdidas, que los mataron con las comisiones, los mataron con los spreads, para algo que va a servir o no va a servir. Entender lo que es la quita después considerando el grossing up de los impuestos. Entonces tiene que ver con todo eso. Entonces hay que sentarse cartera por cartera para ver la situación de cada uno, ver los flujos que necesita para ver qué movimientos eventualmente hacer. Pero yo lo que te vuelvo a resaltar, ¿no? El tema de que me sorprende la inconsciencia que hay en mucha gente, analistas o economistas, incluso periodistas, hablando de quitas o de default como si nada, ¿no? Y esto yo les vengo explicando. O sea, Argentina vuelve a una situación, si piensa una situación como la de que se vio en el 2001, 2002 y después la reestructuración del 2005, esto no es el 2001, pero siquiera, y esto para los políticos inclusive, que Argentina ya no tiene chance, ya no tiene crédito para hacer nada forzado, nada a lo bestia, nada a lo Néstor Kirchner que hizo en su momento, ¿no? Con esa estrategia, te diría sádica, perversa, donde era estructuro, no reestructuro, no reestructuro, esa cosa rara que se dio durante un montón de tiempo. Argentina ya no tiene chances para eso. Lo que te quiero decir es, realmente si piensan inclusive los políticos en algo parecido, días como o noches como la de ayer, vamos a tener que calentarnos realmente a leña. Vamos a pelearnos por talar los árboles que hay en Palermo. Entonces, ahí es donde quiero llevar la discusión, ¿me entendés? Donde Argentina no puede realmente volver a hacer nada forzoso como en algún momento se le hizo anteriormente. O sea, estamos hablando ya de donde, vos fíjate que hablan inclusive en algunos analistas de canjear bonos o salir de bonos argentinos e ir a bonos, no sé, de YPF, de Arcor. Arcor y YPF no van a existir. No van a existir. No vamos a tener internet, Jorge. Entonces, son cosas donde para adelante me parece que hay que tomar conciencia, porque vuelvo a decir, se dice con una liviandad, una irresponsabilidad de que de que es muy peligroso, ¿no? Y te lo digo porque cuando hablan del mercado, nosotros creo que lo hemos hablado, el mercado no son 8 gordos de trajes en Wall Street o en la bolsa, acá en Buenos Aires. El mercado es la gente. Sí, correcto. Es mi vieja, es mi hermana. Somos todos. Mis hermanos. Sí, todos. Somos todos. Entonces, esta gente va a volver a ahorrar en dólares que va a cobrar en cuevas y va a juntar los dólares en la lata. ¿Me entendés? No va a volver a los bancos. No va a volver a los bonos. No, aparte yo creo, Mariano, que no podemos ir a ninguna cosa loca, porque hace 3 años y medio recién salimos del último default, ¿no? Exactamente. Por eso Argentina ya no tiene más crédito para eso. Claro. Por eso digo, hay pibes, y yo digo, son pibes, economistas que aparecen en televisión, en la radio, que lo dicen con una liviandad, que por ejemplo en el 2001-2002 se comían los mocos, ¿me entendés? Estaban en el secundario, estaban en los viajes egresados, eran pibes que no tenían idea de lo que se vivió. Y ahí fue una situación sistémica. Pero lo que viene realmente, vos fíjate Venezuela pagó la deuda hasta el último día, hasta que Trump no le dejó pagar más la deuda. Sí, siempre pagó. Pagó los intereses, hambrió al pueblo y todo, pero siguió pagando los intereses,
porque no hacerlo era peor. Y bueno, justamente, cuando no lo pudo hacer más, terminó como terminó la situación. Bueno, no tiene crédito para nada. Yo tengo entendido que por este tema de que justamente ahora se prorrogó la presentación del proyecto de reperfilamiento de la deuda del 2020 en adelante, lo que se está buscando es, y por eso el ministro de Hacienda mañana no va a la Comisión Bicameral de Deuda, y lo que se está buscando es un consenso con la oposición. Es un buen dato que el presidente estaba hablando con Fernández, correcto, que retomó el diálogo, y que se está hablando con todas las bancadas. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno busca es un canje que no dure más que 4 a 8 semanas, ¿me entendés? O sea, una reestructuración de este tipo tiene que hacerse rápido, en el concepto de que si no la haces rápido, te pueden empezar a juntar mayorías tenedores de bonos complicados, digamos, que te ensucien la cosa, y ahí tenés un flor de pelote, ¿no? Exactamente, la reestructuración tiene que ser tal cual como vos dijiste, no más de 2 meses. Las discusiones, ¿no? Sí, sí. Las discusiones. Sí, sí. Por eso digo, acá, más allá del mail que nosotros mandamos, ¿no? Que No, pero me encantó el contenido, por eso quise que lo expreses, digamos. Por eso es analizar cartera por cartera, y digo, cualquier reacción emocional que mucha gente ha tomado, y en esta cosa de los pibes de las sociedades de bolsa o de los bancos, de acá y del exterior, así swapeando, viste, comprando y vendiendo, entrando a una cosa a la otra, con unos análisis tan livianos, que tiene que ver con la necesidad de ellos de generar rotación, de generar comisiones, de generar spread, ¿me entendés?, de ganar. Pero por eso digo, y ahí vos destrozás la cartera, claro. Ahí realizar las pérdidas, cuando la gente ni siquiera entiende lo que es una quita. ¿Sí? ¿De qué hablamos después, cuando hablamos de una quita? Pero de nuevo, es un tema para discutir para adelante, pues es un tema de responsabilidad de los políticos, de los economistas, de los que difunden noticias en ese sentido, ¿no? Es un tema, porque si no se lo da con una liviandad que realmente, hoy yo te diría, los gobernadores que de alguna forma apoyaron a Fernández, hoy deben estar muy asustados, muy asustados. El que tiene 2 dedos de frente, lo digo, ¿no? Hay algunos que son, de nuevo, no tienen idea de lo que están hablando. Yo hace poquito compartí una comida con un diputado nacional y su mujer, divino, los dos, buena gente, qué sé yo, pero el tipo no tenía la menor idea de conceptos financieros. Claro. La menor idea de conceptos financieros. Me hablaba de timba financiera y de cuestiones de las empresas, de financiación, sin ningún tipo de conocimiento. O sea, es grave que un político, y vuelvo a decirte, diputado de la Nación, no tenga siquiera idea de cómo funciona la economía, de cómo funciona la empresa, ¿sí? Y repiten eslogan o repiten conceptos que no son correctos. Por eso digo, acá hay que discutirlo bien, porque, de nuevo, es el pobre el que la va a pagar. El ahorrista, el que tiene un mango y puede sacar un mango todos los meses, no lo va a meter nunca más ni siquiera en el banco, lo va a meter en una lata o en la maceta, y olvídate que el empresario produzca en Argentina, olvídate. Por eso digo, Arcor se va a otro mundo. Claro, YPF no va a tener financiación. Fíjate, por ejemplo, para Vaca Muerta. Vaca Muerta está destruida. Claro, se destruye Vaca Muerta, digo. Lógico. Olvídate de Vaca Muerta. Es el mismo caso de Venezuela, que no tiene financiación para extraer el petróleo. Sí, por eso PDVSA está destruida. Por eso importa nafta, digamos. Exacto. Claro, entonces digo, olvídate del campo, olvídate de un montón de cosas que, a ver, ya hoy empresarios que exportan servicios, viste que el servicio lo exportás por el teléfono, yendo al país, o por internet, ¿sí? que está lo que hacen ingeniería, software, eso va todo por el ciberespacio, eso necesita ir por la aduana. Entonces te da lo mismo exportarlo desde Uruguay, desde Paraguay, desde Bolivia, de cualquier lugar, y no desde Argentina. O desde la isla Martín García, es lo mismo. Exacto. Hoy ya hay empresarios que con el tema de este cepo light, en realidad es una restricción cambiaria como hay en Brasil, Bolivia. Sí. Parecía la brasilera, sí.
Exacto, es una restricción cambiera light, te diría. Ya empiezan a ver, dice, a ver, hagamos planificación fiscal internacional. ¿De dónde me conviene exportar? ¿Entendés? Siempre que metes estas trabas, siempre que metes que la mano del Estado se mete en los privados, de esta forma, regulando, controlando, molestando y todo, el empresario en ese aspecto se mueve muy rápido. Ya todas las trampas, los empresarios la entendieron durante el kirchnerismo. ¿Qué vas a volver a hacer lo mismo? Va a pasar lo mismo, va a involucionar el mercado, el comercio exterior, va a pasar lo mismo. ¿Entendés? Porque la gente sale a exportar de otros lados. Yo creo que por eso ayer, fíjate, Alberto Fernández en España está hospedado en la Embajada de Uruguay. ¿Sí? La embajada de Uruguay está hospedado en España. Sí. Claro, los uruguayos, incluso del Frente Amplio, están contentísimos que vuelva el kirchnerismo. Y lógico. Y nunca Uruguay estuvo tan bien cuando estuvo el gobierno acá. Yo creo que Uruguay y Paraguay están festejando, te digo. Están festejando realmente. Sí, entonces vuelvo a decir, el tema de los bonos es un tema que me parece todos tienen que discutir y tomar conciencia, porque vamos a volver a la época de piedra. ¿Entendés? No vamos a tener internet o teléfono para hablar, Jorge. Muchos periodistas que escriben livianamente sobre el tema o se burlan y todo, no van a tener internet y seguramente sus diarios no van a existir, sus trabajos no van a estar. Por eso digo, es un tema que hay que poner sobre la mesa, es un tema que no hay que ponerlo tan liviano como se lo dice, hay que tomar conciencia, porque la misma gente tiene que entender que las deudas hay que pagarlas. Como Turquía, vos fijate, Turquía hizo un ajuste machazo el año pasado, con el tipo de cambio que voló por el aire, hubo control de cambios, y hoy sigue pagando la deuda. Sigue pagando la deuda, eso no se discute. Bueno, a la gente que se asusta con el gobierno de Fernández, yo siempre le dije que los Kirchner siempre pagaron la deuda. Hasta el momento, me dicen, bueno, pero después Cristina no pagó. No pagó cuando Griesa no la dejó, pero Cristina siempre pagó y los bonos locales siempre los terminó pagando. Es más, pusieron el cepo para poder usar las reservas para seguir pagando. Exactamente. O sea, eso... Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y lo que estamos acá discutiendo es el AO20, el AI-24, principalmente, que son los dos más cortos, que son de jurisdicción argentina, que los emitieron ellos también, ¿no? Con lo cual lo van a pagar, pero por eso digo, cuando se coquetea con el tema de la reestructuración, de la quita y todo, atrás hay personas que tienen esos bonos, o tenían esos bonos, y personas que vendieron, realizaron pérdidas, para nunca más poder recuperar ese dinero. No sé si soy claro lo que te quiero decir. Sí. Entonces, las discusiones sobre quita, sobre reestructuración, sobre lo que se habla los periodistas y la gente, es con una liviandad que es casi perversa. Que asusta. Casi sádica. Sí, asusta. Diría, sí, no lo es. Porque atrás hay personas que están muy angustiadas. Los clientes nosotros piensan, están muy contenidos, piensan en largo plazo, están más allá. Pero me viene gente que hace días que no pueden dormir, que están ribotrilizados, que están sedados, muy angustiados, ¿entendés? Porque están desesperados, con la plata ya tenían arreglada su vejez, y esto los destroza. Empresarios que no tienen idea. Ayer me viene uno a hablar, yo estaba en el gimnasio anoche, me viene a hablar uno que está en un rubro, claro, tiene 300 personas, desesperados. Entonces, atrás de todo esto hay personas. Entonces, si antes, y esto lo digo por los caos, por los políticos en general, antes de las elecciones, el día anterior, la economía venía en un abismo, pero venía ajustando, venía creciendo, había te diría, una cuestión fiscal venía bien arreglada. No puede ser, por eso, al otro día de las elecciones, que haya pasado lo que pasó, producto también de un lado y del otro, ¿no? Uno diciendo el otro es Venezuela, pero el otro haciendo comentarios incendiarios de alguna forma, ¿no? Sí, son los extremistas, ¿no? Son los extremistas. Por eso digo, son comportamientos o estructuras, yo te digo, vuelvo a decir, es sádico perverso, ¿no? Claro. Muy complicado.
Te hago una consulta. A los clientes de ustedes que tienen cartera de letras, que ahora están reperfiladas, sea en pesos o en dólares, y a los que tienen cartera de bonos, que el 20, el 24, cualquiera de estos bonos que vale 30 y tanto %. ¿Cuál es el consejo, digamos, que le están dando? Porque yo te digo una cosa, yo recuerdo una frase que me la enseñaron en el 2000, un colega y gran amigo que ayer estuvo en televisión y hoy lo puse un rato, Augusto Darget, me decía: yo he dejado de tener clientes para tener pacientes, me decía. Y ahora el perfil, después de escucharte a vos, es el mismo. Por eso, ¿cómo que hacia dónde apuntan ustedes? ¿Qué tipo de asesoramiento le están dando? No, a ver, si ya estás ahí, quédate ahí. Ya estás ahí, quédate ahí. Esto de swapear acciones, viste que empezó a circular por todos lados varios consejos, ¿no? De vender este bono, comprar esta acción, todo tiene su consecuencia. Estás hablando gente rentafijista que vas a llevarlo a un tipo de activo que las acciones con altísima volatilidad. O sea, si ese tipo no dormía hasta ahora, va a dormir mucho menos para adelante, ¿no? Si estás ahí, quédate ahí. Respecto a lo de las letes, el reperfilado es para las empresas, para personas jurídicas. Sí. Ahí las personas físicas, bueno, ahora más con el control de cambio, tienen asegurado el cobro de las letes, por lo menos durante este gobierno, ¿no? El tema es dónde posicionás la lete para cobrar. Hay algunos trucos para hacer, para no solamente cobrar, sino ya ir un paso más adelante, que es dónde cobrarlo, ¿no? Pero bueno, esos son cuestiones técnicas que hay que trabajarlo con las sociedades de bolsa, con caja de valores, con ciertos certificados para no solamente cobrar, pero sino ya estar en un paso más adelante de tener la plata en otro lugar un poco más seguro, ¿no? ¿Y eso que están recomendando cambiar los bonos jurisdicción local por jurisdicción Nueva York? ¿Qué opinas? Bueno, eso ya es tarde. Eso ya es tarde. Pero igualmente, eso significa siempre una pérdida. Claro, lógico, pues estás pasándote de un bono a otro y en el medio hay un spread enorme. Claro, y eventualmente te tenés que ir más largo. Claro. ¿Sí? Entonces, si digamos en cuestión de flujo te recuperás, listo, está bien, pero digo, es posible, si ponemos el sentido común, si aplicamos el sentido común, Argentina va a tener que darle el mismo tratamiento a los dos y va a tener que honrar lo que tiene, los compromisos que tiene. ¿Entendés? Entonces, al que tiene bono argentino, yo le digo: flaco, quédate ahí, ya es tarde, quédate ahí, no te muevas. ¿Sí? Especialmente con el concepto que vos decías antes, siempre lo pagaron, como el chavismo siempre pagó los bonos, hasta que no pudo pagar más, hasta que no le dejaron pagar más. Esta gente, los K, también pagaron siempre, con cepo, con todas restricciones, pero pagaron hasta el último momento. Involucionaron la economía, todo, pero pagaron. Entonces, yo creo exactamente lo mismo que vos, pero por eso todo depende de cada cliente, de cada bono, qué necesita, cómo, porque algunos necesitan cerrar la etapa, hay personas que necesitan cerrar la etapa, entonces pueden darse el lujo de una pérdida, pero hay gente que no. Claro. Entonces, por eso digo, no es una receta para todo el mundo, no es Ribotril 0,5 para todo el mundo, ni 2 miligramos para todo el mundo. No, realmente te lo digo porque son dosis diferentes, marcas diferentes, drogas diferentes, ¿me entendés? Es realmente como dice Agustito. Augusto es lo que nos pasa. Nosotros es más contención que cuestiones técnicas. Es realmente ser psicólogos, médicos, que por cuestiones, yo te diría, puramente técnicas. ¿Sí? Y eso pasa al más sofisticado o al cliente que es artista, ¿viste? El súper disperso y perdido en la nube siempre, ¿no? Sí, bueno. Hay que sostener al cliente, hay que contener al cliente y hay que analizar siempre lo posible y lo probable. ¿Sí? Lo posible y lo probable. Una cosa es el relato y la épica, los discursos, otra cosa es lo que se puede hacer. Y la gente toma, y la gente es el mercado, Jorge, no olvidemos eso. No hay 8 gordos vestidos de traje. El mercado son la gente que nos rodea, que lo diferencia la cantidad de plata que tiene.
y todos ellos toman decisiones emocionales en base a lo que sale en los medios, o lo que escuchan, o lo que le dicen sus amigos. No importa qué más o menos sofisticado, todos toman decisiones emocionales. Por eso ahí siempre es ser racional en ese sentido, no darle mucha bolilla a la cuestión de los discursos, porque, de nuevo, una cosa lo que dice Grabois respecto a una reforma agraria, otra cosa lo que se puede hacer, lo que es practicable, ¿no? Seguro. Este control de cambios que se puso, ¿te parece que se puso tarde? A ver, se le puede discutir un montón de cosas. Yo escucho, viste, como el típico argentino en todos los medios que sale, los analistas, los economistas, son todos directores técnicos, son todos. Tenés que estar realmente ahí. Tenés que estar realmente ahí. A ver, es una medida que no querías tomar, es una medida que no que es impopular, no sirve para el clima de negocio. Entonces, que la tomaste una semana antes, una semana después, bueno, listo, la tomaste. Lo mismo el tema de las LECAPs, el reperfilamiento que hizo desastre en la industria de fondos comunes de inversión. Le pasó lo mismo a Estados Unidos. Estados Unidos, la crisis de 2007-2008, el Banco Central, la Fed, salió a inyectar liquidez a todos los bancos, a todo el mundo. Se olvidaron de los fondos money market, que era donde la gente más tenía el dinero. Más plata tenía. Se dieron cuenta una semana después que empezaron a implosionar todos los fondos money market porque adentro tenían con papeles comerciales de Lehman Brothers o de otras instituciones después quebraron. ¿Me entendés? Una semana después se acordaron. Bueno, acá se acordaron 2 días, se dieron cuenta 2 días después. Por eso el tema de los economistas son muy buenos hablando de stocks, pero no tienen ni idea de flujos. Por eso, al lado de un Duhovne o al lado de un economista, tenés que meter un Augusto Darget, un Sucho Visky, que son tipos que saben de flujos, que es nuestra especialidad. Yo, al economista, tenemos 50 economistas a disposición en FDI. 50. Te dicen desde la teoría, te dicen los stocks, te dicen, bueno, pero no tienen ni idea quién tiene las LETE, quién tiene las LECAPs, quién tiene las LELINKs, quién ahorra, quién no ahorra, dónde va la plata, de dónde viene, quién es el mercado. No tienen ni idea de eso. Por eso es importante juntar un economista, pero por otro lado, quienes son especialistas en flujos, que es nuestra especialidad. Bueno, pero yo estoy leyendo de que ayer, viste, se celebró un congreso de la Cámara de Agentes de Bolsa, en la Bolsa, donde participó Bausili y también Marcos Ayerra, el presidente de la Comisión de Valores, y ahí se habló básicamente de que es necesario, de que hay que salir de esta mediocridad, ¿no es cierto? O sea, de que los argentinos tenemos que dejar de depender de los capitales externos, que hay que juntar un gran mercado de capitales, que las empresas se financien localmente, Bausili hizo hincapié en que hoy tienen que mantener la estabilidad cambiaria y que están en medio de una crisis y que tienen que estar atendiendo todos con medidas que requieran consenso político. Pero, claro, vos tenés que ver quién está enfrente, ¿no? A ver si está decidido ese consenso político y si tiene real magnitud la crisis, ¿no? Totalmente, pero para tener un mercado interno tenés que tener ahorristas, hay que respetar los contratos, hay que respetar al ahorrista, pero fundamentalmente, ¿qué necesitas? Gente idónea que los asesore. ¿A qué me refiero, gente idónea? La CNV, la Comisión Nacional de Valores, hoy para trabajar de productor o de asesor, tenés que dar un examen de idoneidad. Ese examen de idoneidad ni siquiera te enseña o te obliga a aprender cosas que son básicas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Los pibes que hoy hay atendiendo el mercado son pibes que no tienen idea de conceptos financieros. No advierten al cliente, al inversor, qué significa un bono. O qué significa, la TIR. ¿Qué significa una quita? O peor aún, ¿qué es lo que está prohibido hacerle a un cliente donde en otros países vas preso o perdés la licencia? Acá, como no te enseñan que está prohibido o que no debiese hacerse, está permitido. Entonces hay estafas continuas, diarias, en las carteras de los clientes, en los activos de los clientes, y cuando el cliente se da cuenta de eso, nunca más vuelve. Bueno, lo que te quiero decir es, para ver un mercado profundo,
para que haya un mercado donde se puedan las empresas y los gobiernos financiar, primero tiene que haber inversores institucionales. Acá los mataron con el tema de las AFJP. Sí. Fíjate Uruguay. Uruguay va a terminar el año con un déficit fiscal del 5%. Argentina iba a terminar con un déficit fiscal del 3%. Brasil está al 7, 7,5%. Sí. Pero tienen un mercado interno, por ejemplo, en el caso de Uruguay, tienen las AFJ, los fondos de pensiones. Acá, cuando mataron a las AFJP, mataron al institucional, mataron al que tenía fondos para financiar la economía. Por eso digo, la discusión es mucho más profunda. Esas son intenciones. Lo que vos tenés que darle conciencia a los políticos. Por eso te digo el caso de este diputado de la Nación, que no me venía a hablar de timba financiera. Cuando yo le explico que lo de la timba financiera, lo de la tasa tenía que ver para atraer al ahorrista en pesos, pues si no hay ahorrista en pesos, no hay financiación. El tipo me miró como diciendo, claro, él pensaba que la financiación salía de, andá a saber, que los bancos inventaban la plata. ¿Me entendés? Cuando hablé, le expliqué que la tasa, en realidad, las empresas trasladan la inflación y le daba un ejemplo, el tipo se quedó blanco. De esto no lo sabía. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por eso digo, acá la discusión es meter educación financiera desde el jardín de infantes. Ese es el tema. Ahora, Argentina, qué país que se repite, ¿no? Porque hoy estoy viendo una nota de Mariano Gorodiz en el Cronista que dice, con el control de cambios renacen el dólar blue, los coleros, el puré, otra vez siempre lo mismo, ¿no? Es un tango esto, Mariano, pero coincido con vos. Coincido con vos que hay que tener la seriedad y hay que hacer mucha docencia, ¿no? Mucha docencia, te digo. Para que no paguemos de vuelta los costos que ya pagamos en el 2000, ¿no? Totalmente. Y ahora no tenemos la soja de 600 y Vaca Muerta para que funcione necesita mucha inversión, ¿no? Totalmente. Anual. Es así. Así que bueno, Mariano, te agradecemos mucho, seguramente vamos a seguir en contacto porque bueno, la realidad es como dice Néstor Sibona, que lo tengo sentado acá al lado, la realidad nuestra es día a día, ¿no? Tiene una dinámica que lamentablemente por la proyección que tenemos, las cosas van cambiando de momento a momento, así que vamos a ver cómo lo vamos llevando. Te mando un abrazo grande y te agradezco tu participación hoy con tu columna acá en Proyecciones. Igualmente a ustedes y un abrazo y a Néstor. Chao, dale, gracias. Así pasó Mariano Sardanz por Proyecciones y bueno, con una alerta respecto de cómo los medios están tratando todo este tema tan livianamente, ¿no? Este tema de que Argentina puede caer en default y otra vez caemos en esa mecánica con algunos colegas, ¿no? Se cae en esa liviandad del default como algo festivo, ¿no? Que realmente eso preocupa porque con los años que Argentina pagó esto, ¿no? Yo creo que se ve un poco en el tema de la demora ahora de la presentación del proyecto de reperfilamiento de deuda en el Congreso. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Me quedo con Mariano. Yo soy un recolector de palabras y frases ribotrilizados. Bueno, vos sabés que yo le decía, yo a Augusto Arget, que hoy lo puse porque ayer estuvo con Buscaglia en el programa de Pañi, Augusto, gran amigo de Augusto, y en el 2000 Augusto me dijo, yo, Jorge, he dejado de tener clientes para tener pacientes. No, porque y realmente, bueno, pero a vos te debe pasar como a mí y a muchos colegas que la gente te saluda y te empieza a consultar cosas y a pedir consejos que muchas veces uno ni puede darlo. Pero con respecto a lo de la demora en el proyecto, en el envío del proyecto de refinanciación al Congreso, yo le veo un costado positivo. No, yo creo que también, pero lo que a mí me asustaba es que ayer, como te digo, veía la televisión y había algunos periodistas que intencionalmente, es como que lo festejaban, bueno, jeje. Bueno, sí, yo me acuerdo de colegas que todavía siguen en pantalla, que se reían en la época de la Rúa, cuando batía récord el riesgo del país como si fuera una gracia. Claro, la verdad es una tragedia que terminó de la peor forma, con un default festejado por el Congreso, con ovaciones, papelitos, etcétera, que nos dejó 15 años fuera del mercado de financiamiento, crédito. Sí, claro. Mira qué chiste. Estas cosas tienen consecuencias. Y así como ayer Guido Sanleris dijo una cosa interesante dentro de esta absoluta falta de consenso que hay en la Argentina, de consensos políticos, que en el sistema financiero hay un consenso. Sí. Esto de
tener las cuentas separadas en dólares y en pesos, que no tenga créditos en dólares, que tenés Eso que... se mantuvo desde el 2001 hasta acá. Exactamente. Pasaron todos los gobiernos y se mantuvo. Bueno, pero otra cosa que se mantuvo... A un costo altísimo. De habernos quedado con un sistema financiero que ya era chiquito y siguió achicándose. Pero digo, otra cosa que se mantuvo, que yo le decía recién a Sardans, es el tema de que no se menciona y que hay que mencionarlo, es el tema del cumplimiento y el pago de los títulos públicos. Sí, te escuché, exactamente, es cierto eso. Es cierto eso. O sea, cuando la deuda se reestructuró, los bonos que se reestructuraron después, digo, el Power, el Discount, y todos los bonos que después fue sacando primero el gobierno de Néstor, después el gobierno de Cristina, son todos bonos que se pagaron. Cuando se dejó de pagar es porque Griesa dio una orden, me parece que al Citibank en ese momento, no me acuerdo si era el Bank of New York o el Citibank, uno de los dos, que eran los que... El banco agente. El banco agente, que le dijo, no, los bonos extranjeros no lo paguen, claro. Pero era por una cuestión de judicial, de una orden judicial, de una orden cautelar o algo, me acuerdo de ese. Bueno, porque ahí el daño era más que nada de imagen, porque... Claro. Era muy linda la pelea con los fondos buitres y todo, y el gobierno de Cristina Kirchner pasa a tener una imagen de default que fue un pedacito por esta pelea de fondos colocados por su gobierno bajo legislación extranjera. Exacto. Tenés un fallo de esa jurisdicción en contra y dices, no lo pago porque estos son unos estafadores. Claro. Realmente los fondos buitres pero son después un elemento tóxico del mercado, pero bueno. Después el resto de los bonos, el gobierno siempre lo pagó. En un momento cuando no pudo pagarlo porque no tuvo más mercado, optó por pagarlo con reservas, que es cuando Redrado se va. Exactamente. Y ahí entonces después el cepo se pone en gran parte por eso. O sea, el cepo del 2011 se pone en gran parte porque, bueno, tienen que empezar a usar las reservas para pagar los vencimientos de títulos. Sí, aparte hubo un festival de consumo claro. A costa de... Argentina, si vos aumentás el consumo por encima de la producción, te genera una restricción externa, porque claro, obvio. La gente compra más autos, 70% componente importado, celulares 95%, sí, televisores, todo, 90%. Aire acondicionado, y bueno, lo mismo, entonces sí. Tenés que preverlo a eso. Claro. ¿No? Después las fiestas siempre te salen caras, pero yo parto de dos bases. Un país no necesita recurrir al Fondo Monetario, es el prestamista de última instancia, es cuando ya estás en la lona. Sí. Y para endeudarte, te endeudás cuando tenés déficit, que hasta cierto punto, bueno, podés generar crecimiento con esa deuda, pero si es para financiar gastos, como se endeuda la Argentina habitualmente, y Macri no ha sido la excepción, aunque también hubo nuevas obras, el presupuesto tiene un peso de componente social muy fuerte, que se olvidan mucho de lo que dicen, hay que bajar el gasto público a la mitad. Bueno, está bien, 60% de ese gasto son jubilados y planes sociales. Bajar un poco, aterrizar en la realidad. Y la verdad que, bueno, ayer yo creo que, bueno, fue un día, no digo ninguna novedad, como un test incompleto, pero yo me fijo más en la parte política, esta de que parece haber un poquito de cordura en el borde del precipicio. Decir, sí, bueno, sí, que el presidente esté hablando de vuelta con Fernández, claro, avance. Tratemos de poner los frenos y no seguir acelerando si nos vamos a caer, porque eso le conviene, no solo a Macri, sino a Fernández. Claro. Es cierto que en la Argentina, cuando recibís una economía destruida, es más fácil levantarla que cuando está maltrecha, como si a vos una casa se te vino abajo, tenés que empezar de nuevo. Si tenés los techos rotos, los caños que pierdes, las paredes rajadas, ahí se te hace mucho más complicada. Pero la verdad, hay otra nota de Alejandro Katz hoy en La Nación diciendo, espera que no es... un Boca River esto, de que uno dice, claro. Es militante de una facción del país, ¿no? Y la verdad que estamos todos, y el país le va mal. A algunos le puede ir un poco mejor, pero en el conjunto vamos todos arriba. No, eso es ya. Yo creo que por eso me tomo el tema de la tregua política y el tema de que no se presenta el proyecto de reperfilamiento esta semana, lo dejan para la semana que viene, porque un poco la idea del gobierno es que este reperfilamiento dure 2 meses. O sea, lo quieren estar sacando a la uruguaya y realmente tiene que ser así, porque si no es así, ya empiezan... Vos necesitas juntar un porcentaje para lograr esto, sobre todo en los bonos extranjeros. Exactamente. Si vos esto lo estirás mucho y lo politizás mucho,
ya perdés esas mayorías, ¿me entendés? Claro, espantás a esa mayoría que, bueno, ya estaba resignada a perder un montón de plata con la Argentina y bueno, le das la chance de no aplicarle una quita, estirarle el plazo y eso hasta puede levantar el valor de los bonos. Del bono. O sea, ¿cuándo se sale de este riesgo país? Cuando los nuevos bonos están en el mercado y cotizan de vuelta. Bueno, y ahí te completo lo que había empezado a decir antes, así como hubo este consenso sobre mantener la solvencia de este sistema financiero tan chiquito que tenemos en la Argentina, que no llega al 15% del PBI, si este proyecto, estoy señalando en absoluto condicional, llega a prosperar y se pone en marcha esta negociación, va a haber un consenso en que las deudas las pagás refinanciando, pero sin quitas, sin acto de hostilidad, corte de manga, etcétera. Sin grieta. Exactamente, de una manera voluntaria y amigable con los mercados. Y eso, bueno, te da otra reputación para un país que ya va por el, no sé, 9º default y firmó 25 acuerdos con el fondo y no cumplió ninguno. Sí. Bueno, eso hay que asumirlo. No, sin duda, sin duda. Bueno, temas tenés un montón. Sí, desde ya, bueno, estos dos temas, el comportamiento de los mercados ayer, favorable, pero con muchas condiciones porque no hubo referencias, pero digamos sobre la tarde de ayer empezó a haber como un pequeño cambio de clima con declaraciones constructivas, en el caso de Roberto Labaña, sin dejar de cuestionar al gobierno, pero en su justa medida, y hasta no habló Alberto Fernández, uno de sus voceros, Manuel Álvarez Agis, habló a título personal, pero te diría no de la forma rupturista que lo había hecho el candidato la semana pasada con el Wall Street Journal. Exactamente. Y aparte mencionar la palabra default como candidato en la Argentina es mencionar la soga a la casa del ahorcado, ¿no? Sí. No, realmente yo creo que acá hay una cuestión. Estoy viendo ahora que en el pre-market los bonos están abriendo con leves bajas y los ADRs con tendencias mixtas. Hay que ver un poco cómo se mide el impacto ayer fue todo positivo en la bolsa local. Básicamente las empresas de energía por este ablandamiento un poco de las condiciones del congelamiento de combustibles y en el resto porque bueno, como siempre hay valor de subsuelo. Ayer me decía Augusto Darget que hay empresas argentinas que están valiendo menos de lo que valían en el 2002. No me extraña porque realmente venimos de una caída de los mercados estrepitosa que nadie le lleva mucho el apunte y después, no sé, veía incluso acá en el portal de Ecomedio declaraciones de José Ignacio Mendiguren diciendo que el modelo es la timba financiera. Sí. No, pero al Vasco le encanta eso, ¿no? Sí, ya le encanta, pero también le encantó haber participado como ministro de la especificación asimétrica, en la cual los que tenían ahorros en dólares cobraron la cuarta parte en pesos, y las empresas que tenían deudas en dólares la especificaron. La verdad que hay que tener un poquito de memoria. Dicen que ese gobierno salvó el país, dejémoslo ahí. Sí, pero bueno, se podía haber sido un poco más equitativo en el esfuerzo. Obvio. Gente, 9:24, 6 grados 3 la sensación térmica, una mañana fría, un día frío, 6.3 la temperatura. Los dejo con Periodismo a Diario, todo el equipo de Hugo Grimaldi y Néstor Sibona. Nosotros mañana a las 8 de la mañana vamos a estar para hacer nuevas proyecciones. Chau, que tengan buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.